Nadie puede huir de la presencia de Dios. Esta no es solo una frase grabada en los muros de los templos o un susurro entre los sabios. Es una ley universal que rige sobre las montañas, los desiertos y las cimas más oscuras del océano. Jonás, hijo de Amitai, era un hombre que conocía la voz de lo divino, pero que aún no comprendía la inmensidad de su alcance. Su historia comienza en un día ordinario en la tierra de Israel, cuando el aire se volvió pesado y el silencio del cielo se rompió para entregar un mandato que sacudiría los cimientos de su existencia. «Levántate», dijo la voz que sostiene las estrellas. «Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Nínive. El solo nombre evocaba imágenes de terror. Era la joya de la corona del imperio asirio, una metrópoli de muros inexpugnables y corazones de piedra. Los asirios no eran simplemente enemigos de Israel, eran los arquitectos de la crueldad. Eran famosos por desollar vivos a sus cautivos y por sembrar el terror como una forma de gobierno. Para Jonás, la orden de Dios no era una misión de esperanza, sino una paradoja insoportable. Si iba y ellos no se arrepentían, moriría bajo tortura. Si iba y se arrepentían, su Dios, el Dios que él quería solo para su pueblo, extendería su perdón a los verdugos de su nación. El profeta, dominado por un nacionalismo ciego y un miedo humano, decidió que la única salida era el exilio. Pero no un exilio cualquiera, sino uno que lo alejara de la jurisdicción del Altísimo. Jonás bajó al puerto de Jope, un lugar donde el salitre y el bullicio de lenguas extranjeras prometían un anonimato bendito. Allí encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, en los confines de la España antigua, el punto más remoto que la cartografía de la época podía concebir. Pagó su pasaje, un precio que era más que monedas, era el precio de su propia paz. Al subir a bordo y sentir el balanceo del barco al salir del puerto, Jonás experimentó un alivio falso. Se instaló en lo más profundo de la bodega, entre sacos de grano y cuerdas de cáñamo, y se entregó a un sueño pesado. Creía que con cada legua que el barco avanzaba, la voz de Dios se volvía más débil, más lejana, hasta convertirse en un eco insignificante. Qué poco sabía Jonás sobre la arquitectura del universo. No comprendía que el mar no es un escondite, sino el estrado de los pies del Creador. A mitad del viaje, el cielo se transformó. El azul cobalto se tornó en gris ceniza y luego en negro absoluto. Dios lanzó un viento sobre el mar, una tempestad tan violenta que los marineros, hombres que habían sobrevivido a 1000 tormentas, sintieron que esta vez el océano no pedía tributo, sino una vida. Las olas se alzaban como gigantes enfurecidos, golpeando la madera del barco hasta que los clavos empezaron a ceder. El pánico se apoderó de la cubierta. Cada hombre comenzó a clamar a su propio Dios, buscando en los ídolos de madera y oro una respuesta que el cielo de metal no les daba. El capitán, desesperado, bajó a las bodegas y encontró al fugitivo durmiendo. «¿Qué tienes, dormilón?», gritó sobre el rugido del trueno. «Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión». Cuando Jonás subió a la superficie, se encontró con los ojos aterrorizados de la tripulación. Decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de atraer esta furia divina. La suerte, guiada por el dedo de Dios, señaló a Jonás. Rodeado por hombres que veían la muerte de cerca, el profeta finalmente habló. «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Aquellas palabras golpearon a los marineros más fuerte que las olas. Si el Dios que creó el océano era quien lo perseguía, no había esperanza en las velas ni en los remos. Jonás, en un momento de claridad y asumiendo su culpa, les dio la única salida. «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará». Los hombres intentaron luchar contra la corriente, intentaron remar con fuerzas sobrehumanas, pero el mar se embravecía más. Finalmente, con un ruego de perdón en sus labios, lanzaron a Jonás al abismo líquido. En el instante en que el cuerpo del profeta se hundió, el caos se detuvo. El viento murió, las olas se calmaron y un silencio sepulcral rodeaba el barco. Los marineros, testigos del poder absoluto, ofrecieron sacrificios a Jehová,
comprendiendo que acababan de presenciar un juicio divino. Mientras tanto, bajo la superficie, Jonás descendía. El agua helada llenaba sus pulmones, las algas se enredaban en su cabeza como una mortaja orgánica. Estaba llegando a los cimientos de las montañas, al lugar donde la luz no existe. Pero en el último instante de conciencia, Dios no permitió que el abismo lo reclamara. Un gran pez, una criatura de dimensiones mitológicas preparada desde la fundación del mundo, abrió sus fauces y tragó al hombre. Durante 3 días y 3 noches, Jonás vivió en una tumba de carne y sal. El vientre de la bestia era una catedral de oscuridad. Allí, sin distracciones, sin caminos por donde huir, el profeta oró. Su oración no fue una queja, sino una rendición total. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, clamó en la soledad de las entrañas del pez. Comprendió que la salvación no es un derecho, sino un regalo de Dios, y que la presencia de Dios es tanto un refugio como un fuego consumidor. Al tercer día el pez cumplió su mandato y vomitó a Jonás en la playa. El hombre que salió del agua no era el mismo que había entrado en Jope, estaba pálido, su piel marcada por los jugos gástricos, pero sus ojos tenían la claridad de quien ha visto el otro lado. La palabra de Dios vino a él por segunda vez. Levántate y ve a Nínive. Esta vez Jonás no buscó barcos, caminó. Nínive era una ciudad de una inmensidad abrumadora. Se decía que se necesitaban 3 días solo para cruzarla. Jonás entró por sus puertas, un hombre solo contra un imperio, y su voz resonó por las plazas y los mercados. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No era un sermón elocuente, era un decreto. No ofrecía condiciones, solo la fecha de la ejecución. Jonás caminaba y gritaba, esperando en su fuero interno que el orgullo de los asirios fuera su ruina. Pero sucedió lo impensable. El Espíritu de Dios sopló sobre la ciudad de sangre. Las palabras del profeta, cargadas con la autoridad de alguien que había regresado de la muerte, quebraron el corazón del pueblo. Desde los mendigos que dormían en las esquinas hasta los generales de los ejércitos, un terror santo se apoderó de todos. El rey de Nínive, al oír la noticia, se levantó de su trono de marfil y se despojó de su púrpura real. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El decreto real fue absoluto. Nadie, ni hombre ni animal, probaría alimento. Todos debían clamar a Dios con todas sus fuerzas y convertirse de su mal camino. ¿Quién sabe, decía el rey, si Dios se arrepentirá y se apartará de su ira? La ciudad entera se convirtió en un inmenso altar de arrepentimiento. Dios, cuya naturaleza es la misericordia, vio sus corazones. Vio que el cambio no era solo de palabras, sino de esencia. Y así, el castigo que pendía sobre Nínive fue retirado. La ciudad que merecía el fuego recibió la vida. Sin embargo, para Jonás esto fue un golpe amargo. Se retiró a una colina al este de la ciudad, hirviendo de frustración. Se sentó bajo el sol abrasador, esperando a ver si Dios finalmente cambiaría de opinión y destruiría la ciudad. Lo sabía, gritaba hacia el cielo. Sabía que eres clemente y piadoso, y por eso quise huir. Prefiero morir antes que ver esto. Dios, con una paciencia que desafía el entendimiento humano, decidió darle una última lección práctica. Hizo crecer sobre Jonás una planta de calabaza que le brindaba una sombra fresca y confortante. Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la raíz y la planta se secó. Cuando el sol y el viento solano comenzaron a castigar la cabeza de Jonás, éste volvió a desear la muerte, quejándose por la pérdida de su sombra. Entonces, la voz de Dios selló el propósito de toda la travesía. Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás quedó en silencio. El profeta que intentó huir, al fin comprendió que no hay lugar en el mapa, ni en el corazón humano, que esté fuera del alcance de la gracia del Altísimo. Su historia termina allí,
en ese silencio reflexivo bajo el sol del desierto, dejándonos una lección que resuena hasta el día de hoy. Podemos correr hacia Tarsis, podemos escondernos en las bodegas de nuestros propios miedos o intentar naufragar en la indiferencia, pero el amor de Dios es un perseguidor incansable. Sus ojos nos ven en la tormenta, su mano nos sostiene en el abismo y su voz nos llama aún en la ciudad de nuestros enemigos. Al final de todos los caminos, la verdad permanece inalterable. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Si este video ha sido de edificación para tu vida, comenta amén y suscríbete para más historias.